Hola, ¿qué tal? Eh, Gracias a todos por participar. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires por darme la posibilidad de contarles en este breve espacio por qué entendemos que el futuro de los negocios es digital. Como van a poder ver, luego en detalle en mi currículum he dado capacitación, charlas y he sido docente en varias instituciones en el país, tanto en grado como en posgrado, y he tenido la posibilidad de estudiar en el exterior, en Reino Unido, en los Estados Unidos, y recientemente me he certificado en prácticas de gestión estratégica y planeamiento de negocios. El objetivo de contarles esto es que sepan de dónde vengo, cuál es mi formación. Siempre me apasionó pensar en el futuro y mirar para adelante desde el punto de vista estratégico de las compañías. Y hoy hablando de eso, la charla va a ser recorrer un camino que empieza en la situación en la que estamos hoy, es decir, de dónde venimos y por qué estamos donde estamos y por qué pensamos que el futuro de los negocios es necesariamente digital y qué significa ser digital. Y para eso les voy a mencionar algunos ejemplos para graficar específicamente qué entendemos por ser digital, pero con ejemplos que son muy, primero que son de nuestro país y son muy aterrizados y muy prácticos en términos de su aplicabilidad. No estamos hablando de grandes corporaciones multinacionales que disponen de el respaldo financiero como para hacer enormes inversiones para hacer desarrollo y aplicación de tecnología, sino que voy a dar justamente ejemplos de, en general, empresas pyme argentinas que han logrado empezar a recorrer el camino de la digitalización desde diferentes perspectivas. Y por último les voy a dejar una serie de pasos a seguir para poder orientar a que las compañías empiecen a dar estos primeros pasos en la digitalización, dejándoles algunas herramientas concretas y específicas para que lo puedan implementar más allá de lo que se lleven de este seminario. Así que bueno, empecemos pues. Cuando hablamos del futuro digital de los negocios, me gusta empezar graficando una imagen que tiene que ver con la situación de las empresas más grandes del mundo, medidas por su capitalización de mercado en el año 97. Fíjense que en primer lugar he elegido el indicador de evaluación de las compañías por capitalización de mercado porque es ese indicador el que captura la perspectiva de crecimiento futuro de las empresas y lo manifiesta a través de la evaluación de sus acciones en el mercado mundial. En ese momento fíjense que en el ranking de las primeras 10 se encontraba General Electric, un conglomerado industrial, Shell, una compañía petrolera, Microsoft, una compañía de software, ExxonMobil, otra compañía petrolera, Coca-Cola, bebidas y alimentos, Intel, una empresa tecnológica, debajo de todas la gran mayoría de las computadoras personales del mundo, NTT, la compañía telefónica japonesa, Merck, un laboratorio farmacéutico, Toyota, una compañía automotriz, y Novartis, otro laboratorio farmacéutico internacional. Ahora, si avanzamos 20 años, vamos al 2019, un poco más de 20 años, fíjense cómo ha cambiado la composición del ranking de las 10 primeras compañías más valoradas del mundo. La primera es Microsoft, una empresa de software. La segunda, Apple, una empresa de software y de hardware. La tercera, Amazon, una empresa de comercio electrónico internacional, también del rubro de software. Google, una empresa multirrubro, pero mayormente basada en software. Berkshire Hathaway, que es un conglomerado de compañías con diversos intereses, del cual el principal accionista es Warren Buffett.
Facebook, una empresa de software. Alibaba es la compañía equivalente a Amazon, pero en China. Tencent es la compañía equivalente a Facebook en China, también otra empresa de software. Johnson & Johnson, de consumo masivo, y ExxonMobil, una empresa petrolera. Fíjense que de las 10 empresas más valoradas del mundo, la gran mayoría son compañías de software, son compañías del mundo digital. Por lo tanto, esto nos habla de que en 20 años el mundo se ha transformado de una forma que ve indudablemente que el futuro de las principales empresas es apalancar la transformación e impulsarnos a la transformación de todo el resto de las compañías del mundo hacia un mundo íntegramente digitalizado. Entonces, cuando hablamos de tecnologías digitales, hablamos fundamentalmente de tecnologías digitales disruptivas y a modo de ejemplo me gustaría listar las más representativas para dividirlas en dos grandes rubros. Primero, las tecnologías digitales que son exclusivamente conformadas por software, como por ejemplo la realidad virtual o la realidad aumentada, que únicamente requiere utilizar inclusive nuestro teléfono celular para poder aplicarlas. Analytics e inteligencia artificial aplicados en elementos tan simples como la predicción del texto en el momento de escribir mensajes en nuestro teléfono. Automatización robótica de procesos, es decir, poder accionar en nuestra computadora de una forma automatizada, ejecutar una serie de tareas en forma automática. Hace muchos años empezaron estas primeras experiencias incipientes de la automatización de la mano de las macros. Cuando se hablaba de las macros en las aplicaciones de oficina, estábamos hablando de automatización, hacer tareas repetitivas grabando la secuencia de pasos para repetirla una incontable cantidad de veces de forma automatizada, sin intervención del operador. Gemelos digitales, donde yo tengo la posibilidad de construir un modelo de un activo físico, pero en el mundo virtual, desde los modelos tridimensionales desarrollados en AutoCAD, por ejemplo, donde yo puedo tener tanto una habitación, un edificio, un departamento, una casa, pero también piezas de maquinaria industrial, donde tengo la pieza de un torno, lo que voy a tornear, la pieza de un automóvil. Esos son digital twins, sobre los que se agrega inteligencia para luego ver cómo se van a comportar en la vida real. Big Data es toda la recolección de información que se produce a nivel mundial como consecuencia de la información generada por un montón de dispositivos que nos rodean. Blockchain, la tecnología que se hizo famosa por ser el motor debajo de las criptomonedas, pero no es la única aplicación de blockchain. La más conocida es la de las criptomonedas. Descubrimiento inteligente de procesos, es decir, aquel software que se encarga de, a partir de la interacción entre distintas personas dentro de una compañía y de los mensajes que se envían, de las aplicaciones que ejecutan y de cómo interactúan en forma digital, poder inferir cuál es el verdadero proceso que se ejecuta en una empresa. Todas estas son tecnologías digitales que están siendo disruptivas en el funcionamiento de muchas industrias. Pero también hay otras de otro tipo que son la combinación necesaria de hardware y software, como por ejemplo los drones, que se han popularizado tanto en los últimos 2 o 3 años. Internet de las cosas. Uno de los ejemplos más comunes es el de el dispositivo Alexa de Amazon, a quien yo le puedo hablar para interpretar mis comandos de voz y de esta forma poder decirme cuál es el pronóstico del tiempo o poner una canción determinada. También el proceso de automatización robótico
o la robotización no solamente se aplica a nivel de software, sino también de hardware. Esto sucede desde la década del 70 con la aparición de los robots en las fábricas de automotrices y se ha aplicado a un montón de industrias el funcionamiento automático a través de máquinas programables, como por ejemplo las máquinas rotativas o imprentas, grandes imprentas industriales de los periódicos o revistas. La impresión 3D también ha irrumpido en nuestras vidas por el bajo costo y la accesibilidad de los dispositivos, permitiendo imprimir todo tipo de piezas, imprimir en el sentido amplio de la palabra, es decir, generar a partir de un sustrato una serie de capas y un modelo tridimensional piezas de la vida cotidiana que creemos nosotros o elementos que pueden servir inclusive como repuestos de una máquina industrial. Y, por ejemplo, por último, las redes entrecruzadas o entrelazadas inalámbricas, que son otro tipo de red similar al Bluetooth, pero a nivel de múltiples dispositivos comunicándose en forma simultánea entre ellos sin necesidad de utilizar Internet. El Wireless Mesh Networks permite comunicarse sin acceso a Internet, sino constituyendo ellos mismos, los dispositivos, una red inalámbrica. Insisto que esto es solo una breve lista de algunas tecnologías digitales que están irrumpiendo en los negocios a nivel mundial. La lista es mucho más extensa y hay ejemplos de aplicación que surgen mes a mes. Esta lista es permanentemente actualizada, pero el objetivo era darle solo algunos ejemplos concretos y aterrizados de cómo las tecnologías están en el ámbito de los negocios. Ahora bien, cuando decimos que tenemos que mirar hacia el futuro y pensar hacia el futuro, decimos que esto necesariamente va a estar apoyado en lo digital. Entonces lo que les voy a poner es una forma de pensar el negocio de una manera simple y práctica para poder ver en cada una de estas instancias cómo se pueden aplicar oportunidades de digitalización. Veamos cada uno de los casos. En primer lugar, en el eje horizontal principal tenemos una serie de rectángulos que representan la cadena de valor o el ciclo de producción de cualquier compañía, ya sea de productos o de servicios, que arranca desde la gestión de los proveedores que me proveen insumos directos, ya sea materias primas o inclusive proveedores de mano de obra, pero que es mano de obra directa aplicada a los productos o los servicios que yo tengo que fabricar o producir. Luego viene la etapa de producto. Por último en tercer lugar están los canales, que es el medio a través del cual llego al mercado. Y por último el mercado, los clientes. Esta es la cadena típica de producción de cualquier tipo de industria, cualquier negocio. Sin embargo, debajo hay una serie de elementos que son facilitadores o que posibilitan que esto sea realidad. Por ejemplo, los empleados o servicios que forman parte de la estructura de la empresa y de servicios que son necesarios para el funcionamiento de la cadena productiva. También tengo que tener mucho foco en los ingresos, los gastos y los impuestos asociados al funcionamiento de mi negocio. Tengo que conocer los números. Y por último tengo los procesos de mi negocio y las decisiones que tengo que tomar para que ese negocio funcione y fluya de manera permanente. Cuando yo hablo de los clientes, estoy pensando en, tengo que realmente pensar si les estoy vendiendo a todos los que podría venderles. Soy consciente de cómo están empezando a cambiar sus necesidades. Hablamos de los canales y la pregunta respecto de repensar eventualmente en mi negocio es si todos los canales que tengo actualmente, un local propio o varios, revendedores, distribuidores, un portal de comercio electrónico
¿Todos aplican por igual? ¿Realmente los sigo necesitando a todos? El caso de los productos. Los productos que yo comercializo, los servicios que yo comercializo, ¿siguen estando vigentes a partir del cambio en las necesidades de los clientes, en los cambios en la forma en la que estoy llegando al mercado? ¿Podría haber con los mismos productos otras aplicaciones que sean utilizables en otros segmentos? Podría ser que al mismo producto se le agregue una capa de servicios alrededor. Es otra forma de repensar la dimensión de productos. Los proveedores. ¿Son proveedores directos o son a través de intermediarios u otros distribuidores quienes me aprovisionan de insumos o servicios específicos? ¿Estos proveedores están alineados con mi ciclo de negocio? Por ejemplo, si mi negocio está asociado con tiene una ciclicidad mensual y los consumos se producen o las ventas se producen mayormente a fin de mes, ¿qué pasa con la necesidad de aprovisionamiento de mis proveedores? Tal vez ellos necesiten que haya un flujo continuo de aprovisionamiento y no todo concentrado en un momento del mes. ¿Están alineados los intereses de mi negocio con los de mis proveedores? Pensemos en los empleados ahora, los empleados y los servicios de soporte. ¿Son todos necesarios? ¿Podrían estar tercerizados? Y no estoy hablando de incurrir en despidos ni mucho menos. Estoy hablando de repensar nuestro negocio. ¿Las necesidades de mis proveedores indirectos o mis empleados están alineadas a la lógica y flujo de mi negocio? ¿O puedo pensarlos de otra forma? ¿Conozco los números? ¿Conozco cuál es en detalle mis márgenes de rentabilidad bruta, la rentabilidad neta antes de impuestos? ¿Conozco cuáles son los costos directos e indirectos, los fijos y los variables, y cómo opera cada uno en el punto de equilibrio, por arriba o por debajo? Por último, ¿los procesos y decisiones están automatizados? ¿Tengo herramientas que me ayudan a tomar decisiones en forma precisa y oportuna? ¿Son confiables estas herramientas? ¿Me proveen información confiable? Estas son solo, como pueden ver, algunas preguntas que pueden ayudarnos a disparar oportunidades para repensar mi negocio y allí encontrar oportunidades de digitalización. Entonces ahora vamos a ir recorriendo algunos de estos componentes de la forma en la que les presenté un modelo de negocios, de tal forma dividiendo ejemplos concretos de cómo compañías argentinas han hecho para innovar y digitalizarse desde cada una de estas perspectivas. Veamos en primer lugar el caso de los clientes. El primer ejemplo es el de Frisata. Frisata, ustedes pueden ver aquí el sitio web, es una empresa rosarina, ya tiene varios años, que en primer lugar propuso romper con el paradigma de que los productos congelados eran de baja calidad. ¿Por qué? Porque los consumidores, nosotros, empezamos a demandar cada vez productos de mejor calidad alimentaria, más sanos, y por lo tanto decidieron que todos los productos que estaban disponibles en los canales tradicionales, como los supermercados o los mercados de cercanía, los almacenes de cercanía, no tenían una calidad acorde a las expectativas de los consumidores. Así es como desarrollar un modelo donde ellos producen sus propios productos y lo entregan directamente al consumidor, sin intermediarios, haciendo que el producto que llegue al consumidor final sea de muchísima mejor calidad y a un costo hasta un 60% más económico que los mismos productos equivalentes que se pueden conseguir en los supermercados.
Esto otorga indudablemente beneficios tanto para el consumidor como para Frisata, que hace poco tiempo ha desembarcado con 2 bocas de expendio en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Veamos ahora otro ejemplo asociado con la dimensión del diseño de productos. Ahora vamos a hablar entonces de otro emprendimiento pyme argentino. Este corresponde a WiWi, que está ubicada en su origen en la zona de Munro del Gran Buenos Aires y que empezó con la comercialización de jugos de temporada, jugos de fruta para las empresas. A partir de que estaban proveyendo, así como hay cafeteros que en las zonas comerciales reparten café tocando el timbre o visitando a los negocios para ofrecer café durante la mañana, ellos empezaron a hacer lo mismo para ofrecerle a las empresas un abono para poder consumir jugos naturales recién exprimidos de las frutas de estación en forma regular. Entonces lo que ellos hicieron fue atender a esta demanda inesperada que les surgió respecto de, pero ¿y qué productos utilizan para hacer jugos tan ricos? ¿Por qué no estaría bueno que a partir de los cambios de hábito en los consumidores nos pudieran también suministrar bandejas o fuentes de fruta para tener disponibles para los empleados? Así fue como, además de vender jugos, empezaron a vender frutas y luego otros alimentos orgánicos, otros alimentos criados naturalmente, sin elementos artificiales dentro de la producción. Entonces, desarrollaron un modelo de negocio asociado a una presencia física, porque tienen 2 o 3 locales donde uno puede ir a comprar y aprovisionarse, pero también se basan en el modelo fundamentalmente de la distribución y los pedidos online. Tienen su propio portal y su propia página. Y obviamente la logística es propia. ¿Por qué digo obviamente? Porque es el mismo caso que Frisata, que sin intermediarios llegan ellos directamente como compañía, llegan directamente a sus clientes. Y además tienen un modelo de ingresos recurrente, fijo, que permite planificar mejor el abastecimiento, porque está siempre apoyado en productos de estación. Bueno, veamos ahora otro ejemplo donde otra empresa argentina, decidió unir proveedores con clientes en una plataforma. En este caso se llama Avancargo. Avancargo es, por decirlo de alguna manera, hacer una analogía, es como el Uber argentino del servicio de transporte de carga. Fundamentalmente es un portal que tiene la capacidad de unir la oferta con la demanda para que se produzca el matching, la coincidencia de intereses, debido a la enorme fragmentación, la enorme distribución y capilaridad que hay entre los dadores de carga y los transportistas con capacidad ociosa, no solamente por los viajes de vuelta, que típicamente implica que un camión un transporte vuelve vacío y eso es una enorme ineficiencia que termina pagando el dador de carga original o el destinatario, sino que además implica un costo no aprovechado, un costo hundido en el uso de los activos por parte del transportista. Entonces, de esta forma es posible unir oferta y demanda para optimizar la capacidad de carga disponible de un transportista para los que están dispuestos a proveer de carga, que necesidades de carga en cualquier punto del país. Acá pueden ver una nota del año 2015, donde ya en aquel momento Uber estaba poniendo en prueba como piloto este concepto de servicio de paquetería, no está necesariamente carga
industrial o carga por volumen, es paquetería chica solamente, que estaba disponible en Hong Kong. Todavía no ha llegado a la Argentina, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Veamos ahora el caso de repensar el modelo de negocio desde los procesos y el proceso de decisión y las decisiones que toma una organización. Me gustaría cambiar bastante el ángulo de la información porque este caso, el Colegio Nuestra Señora de la Paz, tomó la decisión en el año 2010 de digitalizar la educación. Este ejemplo porque tiene unas características muy especiales. Este colegio es un colegio parroquial, privado, o sea, tiene relación con el obispado, es privado, de clase media, con una matrícula realmente accesible para la clase media y que por ser privado y parroquial no tiene subsidio estatal. A pesar de eso, la matrícula, la cantidad de alumnos que tenían en los 3 niveles, en nivel inicial, primario y secundario, venía declinando sistemáticamente en la primera década del 2000. Entonces, en ese momento decidieron, ante la caída de la matrícula, la dificultad para sostener el negocio, decidieron implementar un plan estratégico a 5 años. Sí, escucharon bien. Un negocio llamado colegio secundario, colegio parroquial, decidió implementar un proceso de planeamiento estratégico, porque lo vieron como un negocio y como algo que efectivamente tiene que tener visión de mínimo de mediano plazo. Entonces iniciaron un proceso de digitalización a 5 años, empezaron en 2011, el plan se hizo en 2010, con tal que instalaron acceso a Internet en todas las aulas, instalaron pizarrones digitales en la gran mayoría de las aulas, luego instalaron proyectores, retroproyectores para poder proyectar donde no había pizarrones o proyectar otro tipo de contenido audiovisual, implementaron un portal digital para padres, alumnos y docentes, preparándose mucho tiempo antes para la posibilidad de dar clases virtuales y apoyar con la digitalización todo el proceso educativo de punta a punta, íntegramente, y todo con plataformas sin cargo, todo con plataformas abiertas. Es decir, que hubo indudablemente un proceso de búsqueda de donaciones, ya que tanto al no tener subsidio estatal y el obispado no contribuían con su aporte al sostenimiento del colegio, entonces con la búsqueda de fondeo privado salieron a repartir volantes, el elemento físico número 1 de la promoción y marketing, volantes por la zona para promover la inscripción de nuevos alumnos en capturar nueva demanda en la zona de influencia. Y así fue como luego de 5 años lograron expandir su matrícula 2 veces y media, una enormidad, se multiplicaron la cantidad de alumnos por 2.5 en el lapso de 5 años. Lógicamente que fue un camino muy difícil, costó mucho y no toda la inversión se hizo toda junta, se hizo en forma progresiva y paulatina a medida que iba lentamente aumentando la matrícula, que siguió una curva ascendente no lineal. Entonces, así fue como de a poco empezaron a construir un colegio que está en el mejor nivel de digitalización y todo con las mejores herramientas y sin necesariamente haber hecho inversiones millonarias y en forma paulatina y progresiva. Esto es uno de los mensajes importantes con los que quiero que se queden, que es la posibilidad de hacerlo en forma progresiva y paso a paso. Entonces, ¿cómo les propongo yo que
hacer realidad el proceso de digitalización, vamos a ver 4 pasos bien simples y que para cada uno les voy a dar una serie de herramientas para que los puedan encarar en los negocios a los que ustedes tengan acceso. Pensemos en el caso de los clientes. ¿Cómo hago para repensar el acceso a mis clientes? La realidad es que cuando uno piensa por un momento quiénes son los clientes posibles de un negocio, el universo de clientes es ese rectángulo azul que ocupa casi toda la pantalla. Pero la realidad es que los clientes que nos compran son apenas una pequeñísima fracción de todo el universo de clientes posibles. Pensado de esta forma, creo que está claro que si queremos tener nuestros nuevos clientes, si queremos aumentar la cantidad de clientes que nos compran, tenemos que pensar mucho más en los no clientes, quienes no nos compraron hasta ahora, que en los clientes, que sí son los que nos compran. Entonces, para eso les voy a mostrar una herramienta que es conocida con el nombre de los anillos de los no clientes. ¿Y en qué consiste? El ejercicio consiste en pensar que si yo tengo un núcleo de clientes actuales, que ya conozco, vamos a ir más allá de la frontera definida por quienes ya hoy me compran. Por ejemplo, los clientes marginales, los negados y los inexplorados. ¿Quiénes son los clientes marginales? Aquellos clientes que son compradores ocasionales, que pueden venir de la mano de los clientes actuales, pero que en todo caso entran y salen de mi negocio, entran y salen de mi cartera de clientes en forma casual. ¿Sí? Más allá de los clientes marginales están los negados, aquellos que no nos van a comprar. La pregunta es por qué, pero lo real y cierto es que ese anillo de clientes son aquellos que no nos compran. Y por último están los que ni nos conocen, no conocen a qué nos dedicamos, ni que existimos, ni qué es lo que hacemos exactamente. Y a eso los vamos a llamar inexplorados. Y para graficar cómo serían estos 3 anillos, me gustaría también elegir una industria o una empresa que tiene características muy peculiares, justamente para que vean que este modelo puede aplicarse en muchas circunstancias. Veamos el caso de un museo de arte, un museo que expone obras de arte. Pensamos en el museo de arte y los no clientes, quienes no van al museo y que son marginales. Los no clientes marginales, por ejemplo, son... ¿Qué hace un fanático del arte cuando tiene la oportunidad de visitar un museo? Va a ver la exposición. Hay una nueva exposición de algún nuevo artista, va a verla. Y de vez en cuando, su pareja o su acompañante o sus amigos lo acompañan. Cuando ese acompañante va junto con el fanático del arte o con el amante del arte, paga la entrada, en muchos casos, no necesariamente es un museo público que es sin cargo, sino que puede ser una galería privada, puede ser que consuma en el bar o que se compre algún recuerdo, algún libro en el negocio de recuerdos, el negocio de regalos. Entonces tiene la capacidad de ser un cliente más que ocasionalmente se acerca al museo. No hay duda de que el amante del arte va a ser un cliente que sí va a volver a comprarnos. Pero el marginal es diferente. Vamos a ver con el segundo anillo, los negados. Los negados son los que saben que existe un museo de arte, pero no van a visitar nunca un museo porque prefieren jugar a los videojuegos o ver Netflix en su casa
o en otra época habríamos dicho alquilar una película, ahora ven Netflix por streaming o algún otro servicio en su casa, o prefieren ir al cine o al teatro, pero no van a ir a un museo de arte. Entonces, esos son los negados, aquellos que eligen no ir, no consumir este tipo de servicio que brinda el museo. Y por último, están los inexplorados. ¿Qué pasa con los amantes de los eventos deportivos? Que probablemente muchos de ellos ni sepan qué hay dentro de un museo de arte, qué se muestra, qué se ofrece, qué experiencia brinda, de qué manera. Bueno, eso puede constituir el universo de los inexplorados. Entonces, repasemos. Como marginales del Museo de Arte tenemos los parejas e hijos de los amantes de arte. Los negados, los que no nos van a comprar, son consumidores de otro tipo de atracciones, como cine, teatro, Netflix o videojuegos. Y los inexplorados los llamamos personas ignotas al arte, alejadas totalmente de la industria. Esta es una manera de repensar ese universo de no clientes que vimos, el rectángulo azul que vimos al principio, de una manera diferente a como la hemos pensado habitualmente. Para que les quede tarea para el hogar, quiero que piensen en el ejemplo que vimos de Frisata, que vimos anteriormente, y que hagan lo siguiente. ¿Cómo hago para descubrir a mis futuros clientes, no mis clientes actuales? Pregúntese quiénes son los clientes actuales, para agruparlos por afinidad o características. Busque los no clientes marginales, que suelen estar cercanos a los clientes actuales. Luego piense en los negados, y ahí lo que hay que indagar es cuáles son las razones por las que no nos compran, por qué eligen no hacerlo, y tratar de ver cómo hacer para revertir esa situación. Y luego, por último, en el caso de los inexplorados hay que ser más creativo, porque los inexplorados pueden surgir de cualquier ámbito y de cualquier criterio o concepto diferente, pensando en aquellos que ni saben que nosotros existimos. Segundo paso, ¿cómo hago para repensar mis productos? Lo que yo ofrezco al mercado, entendiendo como productos a productos y servicios. La realidad es que de la mano de la digitalización es muy común pensar en este modelo donde el producto físico se convierte en un producto acompañado de servicio y que luego puede ser hasta convertido en un servicio que no tiene, puedo llegar a ofrecer un servicio que no tiene producto por debajo. Por ejemplo, tal vez una empresa que se dedica a hacer reparaciones de electrodomésticos necesita el producto para poder ponerle el servicio. Pero también es cierto que una persona que se dedica a hacer service podría ser un consejero de asistencia para el hogar, independientemente de que tenga algún electrodoméstico para reparar o no. Puede dar asesoría respecto de un montón de aspectos de ese electrodoméstico u otros similares dentro del hogar. Ese sería un servicio sin producto. Entonces, con esta dinámica y sin llegar hasta el máximo nivel de digitalización, que es el de únicamente servicios digitales, y hablando siempre de que esto lo podemos hacer paso a paso, no en forma violenta de un solo salto, la propuesta que les hago es la siguiente. ¿Cómo pensar la oferta del futuro? No la oferta actual, sino lo que yo voy a comercializar en el futuro. En primer lugar, enumere cuáles son sus principales productos o servicios en categorías, según sus características. Es indudable que siempre hay grupos de productos que son similares o de servicios que son similares. Bueno, agrúpelos en función de estas categorías. Deberían ser relativamente pocas, no más de 10.
En función de esto, pregúntense, ¿están seguros de que no hay una tecnología para esa categoría que nos esté moviendo el piso? Siempre doy el ejemplo de los herreros que fabricaban herraduras para caballos a principios del siglo XX, cuando empezaron a aparecer los primeros automóviles. Entonces, ellos desarrollaban un tipo de producto, los herreros, que eran las herraduras, y muchos de ellos que estaban a la vera de los caminos vivían exclusivamente de herrar caballos. Entonces, no había una tecnología, el automóvil, que estaba empezando a hacer obsoleto el herraje de caballos. Algo parecido aplicado al mundo actual. ¿Estamos seguros que los clientes que nos compran no hayan cambiado sus hábitos o necesidades para que yo siga ofreciendo siempre el mismo producto y no haya habido ningún cambio? ¿O no no vislumbre que hay un cambio en el futuro inmediato? Pensamos en el impacto social y ambiental muy importante. Hoy en día hay una enorme conciencia social y ambiental en todo lo que consumimos que no podemos dejar de lado. Pensemos si nuestras categorías tienen algo que ver con esto o si le pegan negativamente a una de estas dos dimensiones. Una vez que hayamos hecho este análisis para todas las categorías, pensemos si podemos expandir con algún servicio cada una de estas categorías. Y acá es importante entender que el servicio no está solamente relacionado con la comercialización del servicio. El servicio se puede prestar antes de la compra, durante la compra y después de la compra, e inclusive cuando se lo desecha. Esta es una forma que indudablemente van a poder utilizar para pensar en servicios que vayan más allá exclusivamente del producto en el momento de la compra. Y por último, piense si, al igual que el ejemplo que di de los servicios de electrodomésticos, si puede haber algún tipo de servicio puro, separado de la venta de productos tangibles o de los servicios actuales, que no se les hayan ocurrido a partir de las capacidades o habilidades que tienen innatas desarrolladas en su negocio. Paso 3. ¿Cómo hago para repensar mi ecosistema? Y acá el ecosistema me refiero específicamente a aguas arriba, quienes son mis proveedores de insumos y servicios directos, y aguas abajo, quienes son mis canales de distribución, los que utilizo para llegar al cliente final. La realidad es que muchas empresas hoy han empezado a hacerse más difuso el límite entre el tipo de compañía de que se tratan. Una automotriz que hace una alianza con una tecnológica para ofrecer no solamente servicio de música, radio digital en el automóvil, en el habitáculo, sino que ahora ponen una pantalla para ver televisión, ya me están ofreciendo entretenimiento. Entonces, la empresa automotriz, ¿de qué se trata? ¿Vende autos o vende otro tipo de cosa? Una empresa, un banco que ofrece paquetes turísticos, ¿es un banco? O vende puntos para poder canjearlos con una agencia de viajes. Una empresa constructora que se encarga de llegar directamente a el punto final de entrega de las obras, tiene que desarrollar toda su logística en forma propia. ¿De qué se trata? ¿Es una constructora o es una empresa de logística? Entonces, de estas cuestiones es que si tuviéramos que pensar las preguntas más difíciles para entender cuáles son las nuevas fronteras de nuestra industria desde la perspectiva de los canales, podría pensar lo siguiente, ¿no? Si hace falta todos los canales que tengo, qué volumen me aporta cada uno de ellos, no solo el volumen, sino qué margen de contribución le aportan a mi negocio. ¿Puedo pensar en un canal que lo comparta con proveedores para lograr mayor escala y que no sea un canal exclusivo? ¿No hay otros canales
alternativos que en definitiva sean menos poderosos y por ende menos concentrados para poder obtener un mayor margen de mi rentabilidad. ¿Existen nuevos canales para llegar a nuevos clientes que no se me habían ocurrido hasta el momento? Y en el caso de los proveedores, también hace falta todos los proveedores que tengo actualmente. ¿Qué volumen representa el total de mi negocio? ¿Cuánto representan del costo? Hablando del conocimiento de los números. De una manera similar, puedo pensar en lograr mayor escala para obtener mejores condiciones económicas y me hago una alianza, me adjunto con otros competidores de mi industria. Puedo pensar en alternativas nuevas, más económicas. Alternativas, misma función o utilidad, pero distinta forma. No es lo mismo que sustituto, como está ahí escrito en el slide. Podemos asociarnos creando una propuesta de valor más novedosa con el proveedor y que sea mucho más interesante con el cliente para lograr estar alineados el proveedor conmigo para llegar al cliente de una forma más económicamente atractiva, eficiente y con una propuesta de valor más interesante. Entonces, si yo quiero pensar, como hizo Avancargo, en cómo hacer para construir un mejor ecosistema de alianzas en el futuro, ¿qué es lo que sugiero que hagan? Que hagan una lista de todos los proveedores principales y los agrupen según sus categorías, ya sea por insumos o por servicios, en esenciales o secundarios, porque no todos tienen la misma relevancia. Luego hacer lo mismo con los canales, posiblemente la lista sea más pequeña. Responder todas las preguntas que anoté en la página anterior, responder todas esas preguntas y otras que se les puedan ocurrir que sean estratégicas, tanto para proveedores como para canales. Y así encontrar oportunidades para eliminar, consolidar o reemplazar tanto proveedores como canales en cada una de las dos categorías, en cada una de las categorías de los dos grupos que se hayan encontrado tanto en proveedores como en canales. Y de esta forma es posible que empiecen a surgir ideas para reconfigurar las alianzas de cara al futuro y de cara al negocio futuro. Fíjense que a esta altura, ya como estamos en el paso 3, deberían haber ocurrido que ha pensado en los clientes, desde ahí arrancamos, luego es entender las necesidades del mercado y hacia dónde van, pensamos en qué oferta voy a definir para llegar a ese universo de clientes y no clientes, y luego defino cómo llego, los canales, y de qué me abastezco, aguas arriba, mis proveedores. Por eso lo hacemos en este orden. Por último, vamos a pensar hacia adentro. ¿Qué voy a hacer para digitalizarme? ¿Sí? Y esta es solo una lista de algunas tecnologías que representé aquí gráficamente. Entonces, es importante que al alcance de una compañía local pequeña, una pyme nacional, existen muchas tecnologías digitales disponibles que son un paso necesario para pensar en la digitalización. Y es digitalización, son los primeros pasos. Y lo primero es arrancar desde el software y hardware básicos, desde tener que mi negocio cuente con internet de banda ancha fija, y esto lo hablo en términos de la llegada a todo el país, donde hay lugares donde esto no existe, por eso lo menciono. Tener un celular con plan 4G, que es el acceso a datos digitales de banda ancha. Un equipo de computación móvil, típicamente una notebook, lo recomiendo porque nos permite la flexibilidad de ubicarnos en cualquier lado para poder atender a la evolución de mi negocio y tomar decisiones en tiempo real o lo más cercano al tiempo real posible. Y un smartphone que tenga la posibilidad de esta interconectividad
con mis plataformas digitales. Esto es lo básico. Pero después hay otros elementos. Hablamos de la automatización de los procesos y la toma de decisiones. Entonces, tanto Microsoft Office 365 como Google G Suite u OpenOffice son herramientas de automatización que son herramientas de productividad de oficina, como se las conocía en algún momento, para poder estructurar mi negocio y la información de mi negocio básicamente en forma digital, desde el correo electrónico hasta las planillas electrónicas para conocer mis números. Cualquiera de estas tres lo ofrece. El seguimiento comercial o CRM, aplicaciones CRM, hay aplicaciones sin cargo que permiten hacer un seguimiento que permiten hacer el conocimiento, registrar el conocimiento y las relaciones que yo voy utilizando con mis clientes a lo largo del tiempo. Y son muy buenas para seguir la trayectoria de cada cliente en forma individualizada. Luego, un cliente lo voy a querer monetizar y esto se hace a través de una plataforma comercial o plataforma de e-commerce. Si no tengo un producto de facturación, un software de facturación, lo puedo utilizar lo puedo gestionar a través de las plataformas conocidas, tanto la más conocida de aquí del mercado como Mercado Libre, pero hay otras que son específicas por rubro y otras son sin cargo también. Herramientas para contacto remoto, porque esto es importante en términos de relacionamiento e inclusive prestación de servicios. Hoy son todas estas muy conocidas. Zoom, WhatsApp, Google Meet, también está Microsoft Teams, Skype, Webex. Y también en términos de digitalización, las comunicaciones y el posicionamiento de marca, que pueden hacerlo a través de Google AdWords, Google Maps, Waze, Facebook, Instagram, TikTok. Lo que es importante que sepan de todas estas herramientas es que la gran mayoría son gratuitas o tienen costos muy bajos que escalan a medida que va escalando mi negocio, pago a medida que uso. Entonces, no tengo que hacer inversiones muy importantes de entrada. Esto es clave para saber que el primer paso lo puedo dar hoy mismo. Y desde ya que todos estos nombres y productos y marcas y compañías que yo menciono en este slide no tienen nada que ver, ningún tipo de relación comercial con Estratega, en mi consultora. Simplemente lo ofrezco como un muestreo de lo que existe disponible en el mercado. Entonces, los pasos para la digitalización serían elegir las bases, elegir cuáles serían las herramientas con las que voy a automatizar mis procesos y mi toma de decisiones, una plataforma de CRM, una plataforma de contacto remoto y una plataforma de comunicaciones. Acuérdense del caso de Carola Cornejo que mencionamos antes. Entonces, la pregunta es si a esta altura nos vamos a quedar convertidos, vamos a seguir siendo los peces que están debajo de la presentación del grabado de Escher, o somos capaces de animarnos a volar y convertirnos en cisne, como propone esta gráfica. Les agradezco mucho la participación, agradezco mucho a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, por haberme dado esta posibilidad. Ahí les dejo mis datos para que me encuentren, me contacten y me consulten lo que quieran respecto de esta presentación. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.